¿Qué tal mi gente? Espero que estén excelentes. Les saluda a su amigo Curly Barber Shop y miren lo que tenemos por aquí. Tenemos la afeitadora MRD Pro de motor vectorial, una de las mejores afeitadoras al día de hoy por su potencia y por el filo de sus cuchillas. Dicen que afeita a la primera pasada. Así que banda, hoy vamos a estar realizando el unboxing y primeras impresiones de esta herramienta de la marca MRD. Pero antes quiero comentarles que este equipo lo tenemos aquí gracias a la gente de Nation Barber. Este equipo los tienen a la venta aquí en Panamá. Ellos son los distribuidores oficiales. Y ya saben, banda, si están en Panamá y quieren adquirir los productos MRD, esta es la tienda, banda. Así que ahora sí, vamos con el unboxing. Pero primero, mi gente, quiero hablar un poco de las especificaciones de esta afeitadora que según el fabricante varía sus revoluciones por minuto entre 9000 hasta las 11.500 RPM. Tenemos 120 minutos de uso continuo, cuchillas bastante afiladas de titanio de alta durabilidad. Tenemos que este equipo nos carga a través de USB-C. Como ven, aquí nos trae su estación de carga y tenemos un cuerpo completamente en metal. Esa vendría siendo las especificaciones de esta afeitadora. Vamos ahora sí a mostrar qué tenemos dentro. Desplegamos la caja. En este caso la tenemos en la versión color rosado. Ella viene también en color negra, en color dorado, para que lo tengan en consideración. Aquí vemos su estación de carga, que la verdad es una muy buena calidad. Se siente bastante peso, es completamente en plástico. Aquí vemos el logotipo MRD. Carga a través de pines. Aquí tenemos el conector del fabricante. Nos trae las gomitas para que no se deslice la base. Aquí vemos la afeitadora, su cable de carga. Vamos a ver qué tenemos aquí dentro. Y nos trae una cuchilla de reemplazo adicional, el foil y sus navajas, como vemos por aquí. Tenemos también esta pequeña bolsa para transportar la afeitadora con el logotipo MRD Pro. Por aquí manual instructivo. Tenemos también el destornillador, que creo que es primera vez que una afeitadora nos trae destornillador, pero bueno, ya es algo que nos tiene acostumbrados a la marca. Kit de mantenimiento y cable USB-C para la carga. Vamos a estar colocando a estos costados. Vamos a estar quedándonos solamente con la caja principal y la estación de carga. Ahora sí, vamos con la afeitadora. Nos viene protegida en este plástico transparente. Quitamos aquí la tapa. Tiene su tapa. Tiene su tapadera. Aquí vemos la tapadera. Aquí vemos el motor vectorial completamente en metal. Tenemos esta franja color dorada que recorre todo el cuerpo de manera horizontal. Aquí vemos el motor Vector. Aquí vemos el escrito también en Vector, botón encendido. Me gusta bastante el diseño. Tiene un LED indicador. El botón para sacar la cuchilla o el cabezal, mejor dicho, que nos trae su foil, que tiene revestimiento hipoalergénico para evitar la irritación. Aquí tenemos su doble foil. Es una afeitadora de doble foil que prácticamente nos sirve para afeitar el cuero cabelludo, el rostro y todo lo demás, los fade. Aquí nos trae los pines para su carga y también cargador USB-C. Voy a estar encendiendo la afeitadora. Aquí está el botón de encendido en la parte derecha. Se ilumina este color azul en el botón. Es un LED. La verdad, para hacer una afeitadora, sonido normal. Normalmente las afeitadoras suelen ser un poco ruidosas. Hubiese querido que fuese un poco más silenciosa, pero la verdad es un sonido muy normal en las shaver, que es algo que no me gusta y que yo estoy percibiendo en esta versión rosada. Como ven aquí, esta parte sí no es de metal, es de plástico, y no sé si notan, pero hay una diferencia de color. Aquí es un rosado un poco más intenso, ya que es un poco más claro. Obviamente me imagino que por el tema de materiales puede ser distinto, pero es un detalle que a mí no me gusta y que hace de que lo premium, que es el equipo, porque se siente bastante bien, pierda ese sentimiento, esa sensación de premium por este pequeño detalle en diferencia de color. Puede ser algo tonto, pero a mí no me gusta. Y como ven aquí, también la base es de otro color, o sea, no tenemos el mismo tono de color entre los plásticos y los metal.
Ahí fallaron un poco en el tema de la pintura, pero bueno, esta afeitadora se puede encontrar en AliExpress entre los 150, 140, 180 dólares si no me equivoco. De igual manera yo voy a estar dejando el link de compra en la descripción para los que quieran adquirir este producto en AliExpress. Recuerden, si están en Panamá pueden adquirirlo en Nation Barber. Y la verdad es una afeitadora que es cómoda, tiene buen peso, a pesar de que es metálica, no siento la sensación de que se vaya a resbalar, la verdad. Hubiese querido que fuese un poco más silenciosa. Tenemos un motor bastante potente. Nunca he probado una afeitadora Vector. En realidad no sé qué función o utilidad pueda tener un motor vectorial en una afeitadora, porque normalmente una afeitadora no se encuentra con grandes cantidades de cabello. De repente pueda ejercer un poco más de potencia dependiendo del grosor del cabello. Entre más grueso puede necesitar un poco más de potencia y eso ya tendría un poco más de sentido. Por ejemplo, los vellos del rostro suelen ser más gruesos que los del cuero cabelludo y de repente ahí se pueda notar la diferencia. He visto varios videos donde esta afeitadora rasura la primera pasada y eso es bastante brutal, que es algo que no solamente depende del motor, sino también del filo de lo que son sus cuchillas. Así que banda, este fue el unboxing y mis primeras impresiones del MRD Pro, la afeitadora de motor vectorial de esta marca. Espero que este video les haya gustado y déjenme en sus comentarios qué piensan de esta afeitadora, que viene siendo ya la que tiene también disponible la marca Stylecraft, la afeitadora Instinct. Así que ustedes, ¿qué creen? ¿Vale o no vale la pena este tipo de afeitadoras? Nos vemos en un próximo video.